Y bueno, vamos a cortar con tanta dulzura porque vamos a hablar de temas políticos, de temas que tienen que ver con la transición. Y justamente parece que esta suerte de, no sé si decir luna de miel, pero sí de intercambio bastante positivo que se había dado entre las autoridades del Ministerio del Interior saliente y las que van a entrar, bueno, llegó a su fin. Hay algunas declaraciones de Nicolás Martinelli, actual titular de la cartera del Interior, cuestionando las designaciones del gobierno entrante. Vamos a repasar lo que decía aquí, en esta casa, en Desayunos Informales. Son dos personas que están indagadas por dos causas que son una vergüenza nacional, como es la fuga de Moravito y como son los traslados de González Valencia, un capo narco en aquel momento de los 5 más buscados en el mundo, para hacer visitas a Moravito en cárcel central. Entonces son dos temas que son una vergüenza para la Policía Nacional de la época y son una vergüenza para la Fiscalía también, que hasta el día de hoy sigue investigando la causa después de 6 o 7 años, y no ha podido avanzar al respecto. Entonces, un gobierno electo que llega con un claim que dice que gobierna la honestidad, empezar y poner dos personas que están hace 5 años fuera del sistema, o sea, ya no conocen a la policía actual, no la conocen, porque la policía cambió, como yo les dije, 180 grados, y además están indagados por dos causas que son una vergüenza nacional, me parece a priori una mala señal. ¿Habló con Negro en estas conversaciones de este tema, no? No, todavía no llegamos a este nivel, pero bueno, obviamente que cuando tenga la oportunidad de hablar con él, seguramente le voy a dar mi opinión al respecto. Bueno, yo creo que eso hay que preguntárselo al fiscal. Yo ya hablé con... es decir, acá ya hemos hablado, reiterado, y creo que... Pero vuelve a salir ahora con las designaciones este tema. Bueno, ¿no? pero me parece que se está insistiendo en un tema. Hay personas que, no todas las personas, pero a veces siguiendo intereses políticos, confunden en realidad a la población, porque en realidad actúan en todas las fases, es decir, en la acusación, en la investigación, en la acusación, en juzgar y en condenar, porque resaltar que una persona, que yo o que Clavijo estábamos imputados, no es así. No hay ninguna imputación en ese sentido de ningún tipo, y bueno, simplemente es necesario hablar con la Fiscalía para establecerlo, pero sin embargo se sigue repitiendo, se sigue insistiendo con eso, y bueno, en realidad yo no quiero dedicarme mucho a esto porque como en realidad no quiero ser como el tigre sancionado de la fábula, ¿no? Creo que ya ha sido suficiente. Allí entonces parte de las declaraciones del ministro Nicolás Martinelli en torno a la designación de Mario Lallera, exdirector nacional de policía, como lo que sería el director de la Secretaría de Inteligencia, y también refiriéndose a Alfredo Clavijo, el exdirector de la Republicana, quien sería, bueno, el jefe de policía de Montevideo, designado por el nuevo gobierno. Por allí entonces este primer capítulo, porque sigue, tenemos más, también se refirió a el nuevo ministro designado, a Carlos Negro, vamos a hablar un ratito sobre este tema. Pero una primera ronda de panel. Bueno, ¿cómo han visto este cruce entre las futuras autoridades y el ministro saliente? No entendí qué le pasó a Martinelli. Evidentemente se nos escapa algo. Algo pasó en las últimas horas. Habrá habido alguna discusión, algún encontronazo tras bambalinas, y después esta salida que para el que no está informado más en profundidad de qué puede haber sucedido, resultan palabras poco felices. Por un lado, un poco entrever a términos cuando habla de todo lo que fue el caso de la fuga de Moravito. Bueno, después lo salen a corregir, pero en definitiva lo que está claro es que estas personas no han sido ni imputadas, ni procesadas, ni, bueno, sí, se los llamó a declarar en calidad de indagados por un hecho que fue relevante, y que todas las autoridades de esa época desfilaron por fiscalía, dieron su declaración, pero no pasó nada con eso. Entonces, me parece que está, como se dice, bueno, ensuciando un poco la cancha, ¿no? Está hablando de personas que tienen una trayectoria, un recorrido. Yo no tengo conocimiento más en profundidad. Acá tenemos, por suerte, gente que sabe más del tema de seguridad, que nos va a compartir, pero sí que son personas con una trayectoria relevante en el mundo de la policía, en el mundo policial, y que siento que como que no se merecerían, a poco de asumir en un próximo gobierno, este enchastre bastante gratuito. Y por otro lado, ya en general, me parece que no tiene como mucho lugar que una autoridad saliente
se ponga a calificar a las autoridades entrantes, digamos. Primero porque las personas que todavía no entraron, en definitiva, tienen por delante un periodo de gestión para mostrar buena, mala gestión, lo que sea, resultados mejores o peores. Y por otro, porque Martinelli también tiene que entender que él forma parte de un gobierno en el cual la seguridad fue una de las políticas peor evaluadas por la ciudadanía. Digamos, si el gobierno no logra la reelección, como no la logró, tiene mucho que ver con que los resultados en materia de seguridad no fueron los esperados. Más allá de números más o menos, de algunos delitos que obtuvieron mejores resultados, se ha criticado el tema de las denuncias. Bueno, yo no me meto en eso, digo, ponele que en algunos delitos se mejoraron los resultados. Bueno, pero para lo que le importa a la ciudadanía, que son los delitos más violentos, las cuestiones que generan la sensación de inseguridad, los homicidios, la violencia generalizada, evidentemente los resultados no son mejores y en eso le cabe responsabilidad a quien es el hoy ministro. Entonces, un ministro de una gestión en una arena de política donde se obtuvieron magros resultados y que llevó a una derrota electoral, poco tiene para decir sobre quienes lo van a suceder. La verdad, raro el episodio. Bien, allí está entonces la lectura de Mauro. Esto se da también en un contexto donde veníamos de cierto diálogo o de cierto clima favorable porque, por ejemplo, el nuevo gobierno está dispuesto a mantener a Diego Sanjurjo, una figura vinculada sobre todo a las cuestiones técnicas dentro de esta gestión del Ministerio del Interior, algo que había sido visto como muy positivo por estas autoridades. Por eso, bueno, un poco el clima cambia a partir de estas declaraciones. Connie, ¿tú cómo ves esto? Tampoco lo descifro. Primero, me parece que no es de estilo. Claro. La transición en los sistemas democráticos con alternancia de partidos, lo que tienen que facilitar es el bien público. Y el bien público tiene que aportar el que llega y el que se va. Así se ha hecho siempre. Obviamente me tocó en lo personal una sola vez en mi vida, pero el funcionario que dejaba la función que yo iba a asumir fue abierto, dispuesto y entregándome todos los números. Las cosas que nosotros estábamos planteando desde el punto de vista político, y estoy hablando de un episodio de hace 35 años, eran bastante distintas de las que habían, digamos, puesto el énfasis el gobierno que salía. Pero no lo discutimos. Para eso había sido la campaña electoral y los ciudadanos habían dispuesto que cambiara el gobierno. Así que desde el punto de vista de los usos y costumbres políticos está fuera de lugar. Una segunda consideración que yo haría es ¿qué rédito supone un joven político como el doctor Martinelli, que en tanto y en cuanto es joven, profesional y se ha dedicado con mucho esmero y estaba sosteniendo una más que aceptable imagen personal de gestión de ministro en lo dialogante, en lo involucrado, en el apoyo a la policía para meterse en un tema que no le incumbe. Y traer a colación el episodio bochornoso de la fuga de Moravito o de las visitas sanitarias del narco colombiano es como contar un cuento completamente sabido y conocido. Y no cambia, es decir, ahora alguien se va a decir, uy, mira lo que pasó, se escapó como perico por su casa, se alojó en el hotel de al lado, tomó café con leche y después se fue para la casa. Y bueno, al final lo agarraron, pero no viene al caso. Creo que es un episodio olvidable por lo menos. Bueno, ahí cierra esta coincidencia de momento, vamos a ver qué nos dice Marta. A ver, yo creo que fue muy poco feliz la declaración por varios aspectos. El Ministerio del Interior en este gobierno tuvo varios problemas. Pasó un ministro que falleció, vino otro ministro cuya gestión fue bastante criticada por un montón de situaciones, que también estuvo salpicada con los problemas vinculados a Santiago González, a Calabria con el hospital, al propio Capretti que tuvo el problema de la denuncia de acoso sexual. Entonces, me parece que criticar hacia los que van a tomar
y equivocando los términos, porque hoy no hay nadie procesado, en todo caso sería formalizado, quizás el estatuto, y digo quizás porque no tengo la interna, de La Llera y de Clavijo sea indagado. Martinelli testigo, habla no de lo sé. indagado, ¿no? Después hay algunas apreciaciones, por ejemplo, De procesado. de Calabria, que habla de imputado. Está, pero no, están siendo investigados. Fiscalía tiene 1 año para investigar con la posibilidad de extenderlo 1 año más. Por ahora son investigados como puede ser cualquier ciudadano vinculado a un hecho directa o indirectamente. Entonces hay que ser un poco cuidadoso. Y también quería recordar un episodio que pasó acá con el actual secretario de Inteligencia, donde hizo una denuncia por filtración de una información secreta, Lo de García. que al final yo tuve la suerte de acompañar en ese momento al que soy ministro de Vivienda. Cuando vino el fiscal a mostrarnos lo que habría sido filtrado, quedó acreditado que no había sido desde el Parlamento, porque el material que tenían como denunciado, como filtrado, que había llegado a la prensa, era distinto del que había llegado al Parlamento. Entonces, si vamos a hablar Sí, de... un episodio que llegó incluso a poner en cuestión si los legisladores daban el celular Que a la no, justicia. claro, pero no fue necesario, porque el material filtrado que sea, había que llegado filtró al periodista filtró al no secretario era de igual al que Inteligencia. llegó al Parlamento. Entonces yo creo que antes de tirarle piedras a gente que va a venir, miremos un poquito qué tenemos en casa. Bien, y nos vamos a la opinión de Robert Parrado. Bueno, Un gusto tenerte por acá nuevamente. gracias. Compartiendo lo que dicen los integrantes del panel, creo que fueron desafortunadas, sin duda, las declaraciones de Martinelli, ¿no? No obstante eso, es un tema de gestión. Cuando en realidad ahora se hablaba de Garcés y de otros involucrados, uno lo que tiene que pensar es que quien gestiona, y más cuando integrantes de la propia coalición republicana dicen vamos a darle un voto de crédito, vamos a confiar en las nuevas autoridades. Bueno, vamos a partir de la premisa que hubo un análisis previo para designar a determinadas personas con el criterio que tienen las entrantes autoridades. Y de alguna manera uno tiene que empezar a mirar en el espejo que tenemos guardado, que habitualmente más de uno no lo usa, pero parecería que el mundo político nos permite decir mucho más que darnos el lugar del rol que se nos impone desde el punto de vista republicano, democrático. Digo, el que llegó, llegó y ahí anda. La Llera desde la tanda es la generación con la que egresaste, que es como uno lo denomina a nivel policial, 34. Yo soy de la 36, o sea, estuvimos en la misma escuela. No tuve muchos vínculos con La Llera, porque a veces la carrera te lleva por distintos lugares y no tenés ni siquiera cruces operativos que puedas pedir un apoyo o algo. En el caso de Clavijo no lo conocí. Digo, lo que se pudo haber cuestionado, por ejemplo, administrativamente, formas de ascenso y todo lo demás, ojo que con esta administración pasó parecido, tampoco, con esta administración saliente, entiéndase, ¿no? Pasaron cosas parecidas y no se cuestionaron, pero ahí no solo me quedo con el nombre, con las situaciones, porque habría que analizar otras cosas. Del caso de la escapada de Cárcel Central, hubo otras personas involucradas con otras realidades que uno tendría que también analizar. Nadie se llevaría las cámaras sin poner nuevas cámaras. Parece obvio del punto de vista operativo, pero desde el punto de vista policial seguramente hay otros involucrados también. Nombraban a Calabria, nombraban a otros actores del ministerio, tú nombrabas a Sanjurjo. Nadie se pregunta, bueno, ¿cuál es el rol? O sea, ¿se queda para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué es lo que va a hacer? Eso no está claro todavía. Digo, hay que esperar un poquito y ver cómo viene. Sí. Yo creo que el tema seguridad da para muchísimo, pero es hora de que seamos serios. Y voy a ser bien sincero y me paro en las palabras de Marta cuando nombraba y referenciaba a los ministros. Digo, bueno, alguien podría decir, ¿a quién se le ocurre poner a cualquiera que no tenga formación ni cercana en materia de seguridad pública, ni terminología adecuada al mundo jurídico? Y ojo, en el caso de Martinelli es abogado. Entonces uno ahí puede cuestionar un poquito más. ¿Es más joven? Sí, pero estamos hablando de una juventud pasada larga, ya en un adulto que ya no es adulto joven. Entonces es hora de empezar a pararnos desde otro lugar. ¿Quién es Negro? Y sabemos que fue fiscal, de la misma manera que fue su vía. Y bueno, pero hay una experiencia acumulada en determinados lugares que habrá que sumar otras historias. Yo creo que acá la gente no se deja ayudar
y comete errores importantísimos porque la población no se merece que se estén peleando 2, 3, 10, 20. Acá lo que tenemos que venir a decir, quien llegue al gobierno es cómo lo va a llevar adelante y no quedarnos simplemente con lo que nos parece, porque ahí empiezan los problemas. Y bueno, el tema está en Fiscalía. Fiscalía se tiene que mover. Hay un senador que pidió que se apurara un caso que es Charles Carrera. Y con razón porque su privacidad, su historia de vida está siendo marcada por una realidad que se tiene que definir. Te gustarán más o menos los actores blancos, colorados, no importa cuál, pero las cosas hay que decirlas y yo creo que hay que decirlas de frente. En materia de seguridad, si callaste, después no vengas a hablar, ¿Tá? O sea, Marta lo sabe porque vivimos experiencias juntas en el ministerio donde se le dijeron las cosas mirando a los ojos y en lo personal desde el año 2013. Así que quede claro que tienen que empezar a asumir los costos y los errores que cada uno tiene, desde el presidente hasta el último y más humilde de los actores de nuestra sociedad, ¿no? Si por un momento dejamos de lado las formas, si dejamos de lado de que quien habla es nada más y nada menos que el ministro del Interior saliente y nos remitimos a un punto, que es la figura de la Llera y la figura de Clavijo vinculadas a la gestión Bonomi. Algo que también dice Martinelli en Desayunos Informales, que son 2 personas que están identificadas con el fracaso en materia de seguridad. ¿Eso no tiene un punto, por lo menos debatible, respecto a cómo le fue cuando ocuparon determinados cargos? A ver, yo creo que es muy ingenuo pensar que el fracaso se le atribuye a una persona. Porque ni que fuera Superman, una sola persona puede hacer la diferencia en nada. Es un equipo de trabajo en base a una estrategia que se le plantea. Justamente el Ministerio del Interior, Robert, corregime si me equivoco, es una institución jerárquica de por sí. Entonces, si yo tengo un grado X, por más que yo sienta que me están mandando a hacer algo que es equivocado, yo tengo que decir, sí señor, como usted diga. O sea... o te podés ir. O me puedo ir. Pero no tenés todos se van. Pero no todos se van. Y no tenés un camino en el medio. Ahora, si estamos hablando y nos venimos quedando afónicos, que tenemos que hacer un plan de seguridad más allá de una gestión puntual de 5 años, si estamos hablando de una mesa de comunicación, si estamos hablando de un ¿quién plan... está hablando? Pero se hizo, por eso, porque... Desde que me conozco hablan de eso. Se hizo una mesa interpartidaria para llevar un acuerdo. Está todo bárbaro. No se llegó. ¿Para la foto? O sea, llegó el momento y nos tiramos bombas. Con un detalle que en ese lugar se pegaban bastante, digo, incluido Sanjurjo, que al Frente Amplio todo el día cuestionándolo. Pero a su vez, en los documentos que salieron, hubo hasta cosas que no tenían ni siquiera una certeza histórica y planteos que ya se habían vivido, o sea, tampoco era algo... Y fue una pelea horrible porque el Frente Amplio no firmó o firmó algunas cosas de eso que se planteó. Me acuerdo de una frase de Sanjurjo al final, igual lo vamos a hacer. Entonces, ¿para qué hicimos la mesa? A mí me parece que la cuestión es, no es el momento para estar tirándose culpa, porque acaba de haber una elección nacional. Ese es el punto, digamos. Acaba de haber una campaña donde todos estos temas, y si la gente considera que fue un fracaso la gestión Bonomi y que no le gusta la Llera, no le gusta Clavijo, no le gusta Leal y no le gusta el MVP, bueno, evidentemente no es lo que siente la mayoría de la ciudadanía cuando el MVP acaba de ser el sector, la lista más votada, la 109 en la historia del Uruguay, o sea... Entonces me parece que lo de Martinelli no se sostiene por una cuestión de timing y de mirada hacia el futuro. De que ¿Comenzó a hacer oposición siendo a un gobierno? Primero que hay una cuestión institucional, pero vos decías, salgamos un poco de la cuestión formal que ya quedó dicha. Pero mirando como en perspectiva, ¿no? En la política de seguridad, si vamos a seguir con la etiqueta de los fracasos, digo, no se salva nadie acá. O sea, los fracasos son evidentes, son notorios en la cuestión del aumento de la violencia y de los crímenes más graves en Uruguay en las últimas décadas. Y que ha habido abordajes que han seguido todos los partidos, por ejemplo, el aumento de las penas, por ejemplo, la prisionalización, por ejemplo, todos los temas que ya sabemos que hace 30, 40 años que el Uruguay avanza en una misma dirección, que incluso la izquierda en su momento compró ese paquete y fue en la misma dirección, y que ahí está el fracaso. El fracaso es de las políticas, no es de las personas. Digo, Bonomi ya no está, Larrañaga ya no está, y a mí me da lo mismo. La vida, el futuro de Martinelli, nada me tiene con menos cuidado, digamos. La cuestión es la política pública, la cuestión es los puntos a los cuales hay que discutir. Me parece que Martinelli hace algo que es raro, porque justamente el enfoque de Martinelli, que es lo relevante, no la persona, como decía Connie, lo que él estaba pregonando, la idea esta del enfoque dual, la idea de el acercamiento con la academia, que es algo que ha propiciado mucho en este periodo, en los meses que él estuvo en la gestión, el libro blanco sobre cárceles, del que estuvimos conversando hace un par de días.
todas esas cuestiones son positivas y esas son el camino. Entonces, ¿qué sentido tiene dinamitar puentes con los otros, que son los que van a venir, cuando en realidad es un momento propicio a partir del fracaso? Los fracasos muchas veces son ventanas de oportunidad, ¿no? Lo saben muchas veces quienes innovan, los emprendedores, los empresarios, los científicos. Sabemos que de los fracasos es que surgen muchas veces decir, bueno, está, por acá ya no va más, hagamos otra cosa. Bueno, me parece que Uruguay está en un momento crítico que a la vez es una ventana de oportunidad para hacer cosas mejores, diferentes y con otros niveles de acuerdo. Bueno, señor Martinelli, o contribuya o váyase para su casa, pero esto no aporta nada. Con un detalle no menor que dijiste vos. Sí. Antes de la Llera, ¿quién estuvo? Guarteche. Y había un montón de gente del espectro político que aplaudía el estilo de Guarteche y lo veían como una excelencia del punto de vista de la gestión policial. ¿Dónde había estado la Llera antes? Al mando de Guarteche. ¿Quién queda en el lugar cuando fallece Guarteche? La Llera. Y comparto con lo que dice él. Vos tenés un modelo que tenés que seguir el hilo histórico. Hoy estábamos hablando, por ejemplo, de los PECOP, los policías orientados a la solución de problemas. Y venimos, y venimos del año del golero hablando de prevencionistas, alto contacto, la policía comunitaria. Y todos le encontramos un nombre nuevo. Eso es parte de la gestión. Si uno se para, yo tuve la suerte de decírselo, te parás frente a un ministro y le decís, ojo con esto ya está, ya fue, hay historia. Digo, a ver, vamos a quitar gente de la cárcel. Capaz que no es quitar el mejor término, o decir que los vamos a sacar, los vamos a tratar de que no lleguen. Ah, bien, eso es lo que te estoy diciendo. La idea es... Hay experiencias donde de 3.000 personas hubo un 5% de residencia. Yo estoy seguro que el ministro designado no manejaba esa información, pero tampoco lo maneja Martinelli, lo manejó Heber. Es como que empezamos de cero. Yo creo que hay que tener un autorrespeto. Digo, es un tema de sinceridad digna, por decirlo de alguna manera, que creo que no se tiene porque todo se mide desde el punto de vista electoral, lamentablemente. Bien, acerca del ministro designado de Carlos Negro también habló Martinelli. Esto decía. Martinelli señaló que el próximo ministro del Interior, Carlos Negro, necesita un aterrizaje que va a llevar unos meses, porque el hecho de que haya sido fiscal de homicidios y conozca el Código Penal no quiere decir que sepa de seguridad pública. Respecto a su designación, dijo que le sorprendió porque su nombre no estaba en la agenda de nadie. Yo creo que también un poco esto desnuda que el Frente Amplio no tenía personas para ocupar el cargo de ministro del Interior. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que de todos los nombres que había en vuelta, por lo menos para mí es el que puede tener una carta de crédito, porque los otros nombres estaban muy asociados la mayoría de ellos, asociados a una gestión anterior al cargo del Ministerio del Interior, una gestión absolutamente fracasada en materia de seguridad pública durante los gobiernos del Frente Amplio. Por lo tanto, creo que en el caso de Negro es una persona que no estuvo vinculado a la política, no estuvo vinculado a la gestión de seguridad pública y por eso yo a veces, como decía Leo, hablo de, bueno, vamos a dar una carta de crédito, sobre todo porque también en estos meses o estos años en los que yo conocía a Carlos Negro, trabajando él desde el lado de la Fiscalía de Homicidio y yo de acá, hay un discurso bastante similar al del enfoque dual, de trabajo en represión, pero también de trabajo en causas y el abordaje de las causas, naturalmente, para lograr bajar los delitos. Y por eso yo creo y he hablado también de una cierta continuidad en muchos de esos aspectos, lo cual, a mi entender, es algo positivo. Martinelli se refirió a las dificultades que implica disminuir la cantidad de homicidios. Bajar los homicidios es muy difícil, es muy difícil. O sea, fíjate que si en un lapso de 10 años aumentaron un 100%, bajarlo en un lapso de 5 años, cuando es mucho más difícil bajar que subir, el trabajo es doble. Ahora, aún así, bajamos de un récord en 2018 de 421 homicidios a plancharlo en 380. ¿Es la cifra ideal? No, para nada. Estamos lejísimos de los 190 homicidios que había en 2005. Pero por lo menos logramos algo muy importante, que es mesetearlo. Bien, allí entonces las consideraciones del ministro que se va, de Nicolás Martinelli, sobre la designación del ministro que entra, sobre Carlos Negro, un hombre que estaba allí en la Fiscalía de Homicidios. Dice que va a haber, entre otras cosas, continuidad y reivindica, bueno, lo que ha sido la gestión de este Ministerio del Interior, que lleva los homicidios, dice, a una meseta, a unos 380 homicidios al año,
por supuesto reconociendo que el objetivo inicial era otro, pero bueno, reivindicando eso también como un logro. Respecto a la figura de Carlos Negro y de estas consideraciones de Martinelli que dicen que en realidad se va a buscar a un hombre de la Fiscalía porque no había en el Frente Amplio, en filas frente amplistas, un nombre para ocupar el Ministerio del Interior que no estuviera identificado con el fracaso de la gestión Frente Amplista. Por allí las consideraciones del ministro. Robert. No, digo, vieron que tenía una sonrisa, ¿no? Porque la verdad que Uruguay mesetas tiene pocas, ¿no? Pero resulta que en estos temas, bueno, quedó Uruguay, es una única meseta, porque vivimos hablando de las mesetas y de que logramos estabilizar y que después vamos a ver. Bueno, vamos a agarrarnos las pilas, a ver, con el sociólogo Leonardo Mendiondo hace 20 años más o menos que venimos hablando de... Cuando decíamos Mara se enojaban porque en Uruguay no había Mara. No, eso es algo que estamos muy lejos. Después empezamos a hablar, bueno, pandillas, patotas barriales, como para disminuir el impacto que le generaba a las autoridades. Pero resulta que el germen se fue instalando y después tenés bandas, tenés probablemente pandillas, capaz que ya nos están llegando a otro lugar con un estilo muy distinto. Y nosotros seguimos con el mismo modelo. Pobre ministro del Interior nuevo que tiene... Cuando te enteraste de que el ministro del Interior nuevo iba a ser Carlos Negro, ¿qué pensaste? Yo lo vi como muy positivo. Ahí está. Incluso te digo más, aprovechando lo que dijo el actual ministro, ¿cuál es el criterio de selección de la coalición republicana para ocupar los cargos, no? Larrañaga porque tenía el vivir sin miedo en ese momento, que era lo más parecido que había al fenómeno de presencia pública en materia de seguridad pública. Heber no lo entendí y Nicolás Martinelli tampoco. Y así le fue a Heber, ¿no? ¿Cómo sale del ministerio? Exactamente, con dificultades importantes que creo que está dentro de los temas para más adelante. Pero digo, yo creo que es hora de ver un ministro que tiene una experiencia muy importante en materia de lo que es ver la realidad que transcurre en el sistema de justicia, desde un rol que es parte en el sistema de justicia, pero que en definitiva tiene que tener un condimento que está ausente bastante en Fiscalía, que es el de la capacidad de investigación, que eso no te lo enseña la Facultad de Derecho. Los policías lo tienen, pero nos están faltando muchas cosas todavía como para poder manejarlo. Entiéndase, cómo investigamos un homicidio en Uruguay, o si esperamos que el fiscal nos diga. Si el fiscal te tiene que decir, vos tenés la particularidad que quedás con las manos atadas esperando que te dé directivas. Son cosas a discutir que ninguno lo vino discutiendo. Yo creo que tiene una mirada totalmente distinta, que nos va a permitir hablar con un criterio más jurídico, por decirlo de alguna manera. Más técnico, tal vez. Más técnico, y por lo que lo conozco, es mucho más abierto al diálogo y a escuchar algunas cosas que van a permitir, va a depender de todo el resto. Y bueno, si se elige a la Llera porque es policía o Clavijo porque es policía, ¿no es lo mismo que las cuotas políticas cuando designamos políticos en cualquier partido? ¿No es algo parecido? Yo no sé por qué fue. Derecho tienen. El soberano dijo acá, voto. Y bueno, tenemos 5 años y deseemos lo mejor. Y si uno puede aportar algo del punto de vista de gestión, con mucho gusto. No se arregla solo con la policía. El ministro del Interior va a tener que apoyarse en otras estructuras que están a años luz de entender lo que es la seguridad pública, como puede ser el MIDES, salud pública, pero que se requieren. Ni que hablar cárceles, ¿eh? Sí, vamos a ahondar seguramente sobre eso porque siempre volvemos a una pieza bien importante en el tema de la seguridad. Respecto a la designación de Negro y este razonamiento que hace Martinelli, bueno, se fue a buscar a alguien de la Fiscalía porque en el frente no había nadie. Pero eso lo que hace es, debiera dejar tranquilo al que deja el cargo. Porque, digamos... Enaltece la decisión, en todo caso. Dice, bueno, si en todo caso, si se trató de un fenómeno de mejor, no está vivo, no está entre nosotros quien ocupó el ministerio por 10 años. Pero sí están algunos que lo habían acompañado. Bueno, no han recurrido a esa cantera. La cantera que decide... el presidente electo es la de un fiscal destacado que está en el rubro de homicidios, que es la preocupación central, usando las palabras del ministro,
por este delito que está amesetado frente a los que están decrecientes. Entonces, ¿dónde está el punto que el doctor Nicolás Martinelli pretende anotarse con estas reflexiones? De verdad que no lo entiendo. No lo entiendo. Si se abrazó, lo saludó, como hemos visto materiales de video, de notas de canales, celebró que el doctor Negro, con quien dice tener cordial relación, lo cual es obvio, el ministro del Interior, con un problema serio de homicidios, tiene que tener buena relación con el fiscal de homicidios. Si el fiscal de homicidios es, no digo que es famoso, se hará famoso, no, pero es conocido por la sobriedad de sus posturas. Y bajo perfil. Sus dictámenes fiscales no son una cantera de diferencias, enojos y preocupaciones. Bueno, todo bien. Pues no es un buen negocio que el ministro saliente está, lamento mucho, pero erró el bizcochazo, nada más ni nada menos que a 2 meses de irse. Se va a dedicar a otra cosa. Lo hizo a lo largo de su vida profesionalmente, luego pasó por ocupar un puesto importante en el ministerio y terminó siendo ministro. Bueno, ahora me parece, debiera llamarse a silencio. Bien, si bien Martinelli alaba las condiciones de Negro en cuanto a, dice, ese enfoque dual del tema seguridad, incluso augura cierta continuidad respecto a lo que viene haciendo este Ministerio del Interior, también se cuestiona en esta entrevista cuánto sabe un fiscal de lo que es el trabajo policial. Y ahí los miro fundamentalmente a Marta y a Robert, ¿no? Dice, bueno, no es lo mismo, dice, ser fiscal que ser policía. ¿Sabe un abogado que trabajó en lo litigioso o en el licenciatura en ministro del Interior no existe? Alguien que haya hecho la licenciatura en seguridad en el Uruguay no existe. No, existe, sí, acá tenemos uno. Existe, está parado acá, mire. Perdón. Le enmienda la plana. A ver, vamos con Marta. Hay una cosa que es fundamental. No hay nada que te prepare para ser ministro del Interior. Lo que sí, no hay curso para no hay eso. curso. Para Lo ningún que cargo sí es político, importante es un fiscal que tiene una carrera intachable, que ha estado en contacto con la policía con forma frecuente porque, o casualidad, fue fiscal de homicidios y también fue fiscal de flagrancia. Es una persona que está más que calificada para ver y detectar, por ejemplo, la importancia de antes de otorgar una medida alternativa a una persona, a ver si está en condiciones de cumplirla. Claro. Es una persona que tiene la apertura mental como para escuchar gente que no sea de su partido. Entonces, ¿ya lo vamos a recibir con 3 pedradas? Pobre hombre, todavía no entró y ya le están pegando. Toda la vida nos pasamos diciendo que hay puestos que requieren personas técnicas. Una vez que traemos un técnico, ¿también le vamos a pegar? Entonces no nos sirve nada. Yo realmente me sorprende mucho. O sea, cuando camiseteamos, vamos a camisetear con criterio. Bueno, Robert. Sí, tal cual. Justamente integra Martinelli un partido, donde se elige a un montón de figuras en el arranque. ¿Se acuerdan de aquella reunión de...? Que tengo muchos amigos y camaradas que conocí, no es el caso de la ¿Tenías no. amigos? No, sé es mi vida, sí. Lo tengo re claro. El poder decir las cosas como uno las siente te da otra mirada. Pero también se eligió gente de otra época y se mantuvo gente de otros gobiernos. Tenemos jefes de policía y directores nacionales que estuvieron in aeternum ocupando cargos en todas las administraciones. Y bueno, serán excelentes si cada administración entendió que era bueno. Yo creo que Martinelli, cuando habla de continuidad, es como agarrar una retroexcavadora y decir, viste, tenés que contar con los nuestros porque ustedes no tenían. Es que no hay mucho modelo de recambio en la estructura, por lo que decía. Hay gente que es muy joven en la máxima jerarquía, va a estar por lo menos 20 años más del punto de vista para poder retirarse. Podrás hacer enroques, mover y alguna cosa más. Donde sí se puede tocar es en los cargos de direcciones nacionales, que puede haber alguna persona retirada. Pero cuando Martinelli nos habla de plan dual,
Él tampoco nos explicitó técnicamente a qué se refería y dijo, no solo tarea policial, sino que vamos a ir a las causas. Bueno, los homicidios tienen una única causa, sabemos que no. El delincuente en Uruguay es multitarea. El que mata a una persona por el tema droga es capaz que con las mismas armas que hace una rapiña. O sea, tenés que hacer un trabajo que tiene que estar conectado directamente con el sistema carcelario y con el lugar donde van a volver aquellos que vos liberes. Yo de cárceles en esta administración última, la de Martinelli, casi que hubo silencio. En La Reñaga hubo mucho, infraestructura en Heber, y después no vimos mucho más. Si bien aparece este libro que es por el BID, consultores BID y todo lo demás, está bueno, nos da una mirada técnica que tiene que soportarse dentro de la realidad real, por decirlo de alguna manera, lo que se vive absolutamente todos los días. Y el apoyo que se le pudo dar a la policía, yo fui muy crítico con la administración anterior a la de la coalición republicana, también fui muy positivo en las propuestas que eran coherentes y convenía seguirlas y no se siguieron. Ejemplo, algunas propuestas de Gustavo Leal. Pero digo, a lo que voy es, basta de creer que podemos todo y solo basta, y lo dijo el presidente de la República en su momento, confianza política cuando designó a Heber. Entonces los cargos no es por currículum, trayectoria, formación, y se desnuda de alguna forma Martinelli cuando dice ser fiscal. Para ser fiscal sos abogado, ¿no? Sí, claro. Claro, para ser ministro del Interior tenés que ser abogado. Y parecería que sí. Pero ¿por qué los policías no ocupan un cargo en la OCE, en la UTE, en Antel? ¿Por qué no pueden estar de vocal, de presidente en algún lado? ¿Que no tienen capacidades para eso? Solo son, como digo yo, de azul, milico, es un subescalafón de la estructura política. Bueno, tampoco lo hicieron. Entonces, basta de eso. Me quedo con Connie cuando dice, es quién va a dirigir el rumbo del Ministerio del Interior. Y llegado el momento, de la misma manera le vas a ir a plantear cosas. Las va a escuchar, creerá que tenés razón o no, y veremos. Basta de esto. Lo viví y lo sufrí. Con Calabria fue igual. Y bueno, está todo bien, pero esos errores no se cometen. Y bueno, entonces te faltó algo de formación e injerencia dirigida al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es un casco complejo. Imagínate toda la estructura. Bien. Basta. Vamos a ver qué responde el gobierno entrante a todos estos cuestionamientos que hace el ministro Martinelli. Quien respondió fue el futuro secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. La rivalidad política genera algún tipo de obstáculo en el marco de la transición. Hablo, por ejemplo, del Ministerio de Interior en las últimas declaraciones del ministro Martinelli con respecto a figuras como La Llera o Alfredo Cravejo. Bastante fuera de lugar las declaraciones del ministro. Martinelli tiene que tener claro que perdió las elecciones. Y si perdió las elecciones es porque no hizo las cosas bien. Lo primero, el primer signo de humildad, diría yo, que deberían tener los actuales jerarcas, es que si el pueblo uruguayo eligió un cambio de gobierno es porque lo que llevaron adelante no estuvo tan bien. Entonces, me parece que estamos todos intentando, las diferencias están y existen. Nosotros fuimos oposición y criticamos muchos de los proyectos que ha llevado adelante el gobierno nacional y que creíamos que no eran buenos para el país. Y yo creo que muchos de los uruguayos nos acompañó en esa opinión y por eso votó por el Frente Amplio y votó por Yamandu Orsi para que hubiera un cambio de gobierno. Pero más allá de las rivalidades políticas, ahora estamos en un proceso de transición. El tema de la seguridad es un tema urgente que tiene que atender el Frente Amplio ni bien asuma. Es uno de los principales temas porque es la preocupación que tiene la gente y particularmente el tema homicidios, que hemos tenido un quinquenio de los más violentos, ¿no? Entonces por eso creo que también ha sido muy acertado la elección de quién va a ser el próximo ministro, que tiene enorme experiencia en el tema, en algo que a nosotros nos preocupa y que queremos abordar inmediatamente desde la órbita del Ministerio del Interior. También Martinelli ahí criticó que dijo si el Frente Amplio eligió a Carlos Negro porque no tenían a nadie en seguridad. No, el Frente Amplio eligió a Carlos Negro porque es 10 veces mejor que Martinelli. Bien, y allí las afirmaciones de Sánchez, ¿no? Diciendo sí, que el Frente Amplio eligió a Carlos Negro porque es 10 veces mejor que Martinelli. Hoy podemos asegurar que Carlos Negro es 10 veces mejor que Martinelli.
¿Puede Alejandro Sánchez hacer esa afirmación de manera tan contundente? Si bien todos acá venían reivindicando, bueno, los aspectos técnicos que puede manejar un fiscal de homicidios, las características y la idiosincrasia del propio ex fiscal Negro. ¿Pero se puede ser tan arriesgado? No, eso, a ver, lo de 10 veces me parece que no, pero que Martinelli se equivocó. Hay veces que es más inteligente callarse la boca, darle una carta de crédito, haber esperado y esperar que desarrolle su gestión para después, si tiene aportes para hacer o críticas, hacerlas en su momento. Yo vuelvo a reivindicar eso que tenemos que meternos en la cabeza de una buena vez, que es no hay política de seguridad que se pueda construir con mente de 5 años. Tiene que trascender la gestión y a su vez el signo político, porque si no, no vamos a arreglar el problema, porque si no vamos a seguir, maras no hay pandillas, pero no hay zonas de la cárcel que no entre la policía. Mentira, porque si eso fuera así, no habrían encontrado reclusos secuestrados por otros reclusos en condiciones lamentables. Entonces, señores, dejemos de tapar el sol con un dedo. Nadie los cuenta. Y nadie pasa a cuenta. abrir el calabozo. Entonces, tenemos un problema. A ver, yo no suelo coincidir con muchas cosas de las que dice Sánchez, pero en esta le tengo que dar la razón. Histórico, Marta. Sí, histórico, pero cuando tiene razón, tiene razón. Perfecto. No, yo quería aportar, más allá de esto que ya hemos dicho, me parece que alguna reflexión sobre las designaciones de gabinete en Uruguay, Sí, ¿no? Porque eso es algo que la ciencia política estudia mucho, que cómo los gabinetes reflejan o no reflejan las representaciones políticas, parlamentarias y otros aspectos, ¿no? A mí me parece que hay un esfuerzo claro del presidente electo de poder respetar ciertos equilibrios en su gabinete. Es un gabinete que, de los gabinetes desde el retorno a la democracia ahora, es uno de los que menos tiene de representación lineal o proporcional de lo que sucede en el Parlamento. En ese sentido, eso es una apuesta que hace el presidente Orsi, que también en el futuro se la pueden cobrar sus propios compañeros. A lo que me refiero es, ha habido presidentes, por ejemplo, recuerdo Mujica, recuerdo a Tabaré Vázquez I, y después los gobiernos de coalición de Sanguinetti II, gobiernos que han elegido poner exactamente la representación en el gabinete de lo que sale en la Cámara de Senadores. Es lógico, es natural y está bien. El presidente Orsi, cuando no hace eso, porque lo hizo de una manera muy atenuada, y elige figuras técnicas independientes, sobre todo en los ministerios más políticos, porque Orsi se la está jugando, digámosle, a poner a personas, por ejemplo, el ministro de Economía, por ejemplo, el canciller, por ejemplo, el ministro del Interior, te estoy nombrando 3 de los ministerios más políticos, y no pone figuras políticas allí, pone figuras técnicas con su confianza personal. Entonces, Orsi corre un riesgo haciendo eso. Corre el riesgo de que el día de mañana, cuando esos ministros sean llamados a cámara, sean interpelados, no tienen bancada propia que le aguante los trapos al ministro. No es Bonomi, que tenía a la 609, o Heber, que tenía al herrerismo, o otros ministros que tenían a sus propios compañeros defendiéndolos. Bastori, cuando era ministro de Economía, que tenía a Asamblea Uruguay. Bueno, no. Estos ministros son ministros del presidente. Son ministros que vienen con un recorrido técnico, con una expertise, pero que les vaya bien o les vaya mal, el que se va a notar ese poroto es Orsi, de manera personal, porque son ministros que si se También pueden ser fusibles, ¿no? Pueden ser fusibles, siempre lo son los ministros, pero son ministros que si se sostienen en el cargo va a ser en la espalda del presidente. Eso es un cambio, me parece que es un cambio que es interesante, es aclarar, recordemos, la gestión Bonomi, en la cual durante el periodo de Mujica estuvo Bonomi, durante el periodo de Vázquez II estuvo Bonomi, y todos teníamos claro que para Vázquez no era una opción destituir a Bonomi. No lo podía hacer solamente poniendo la firma, se compraba un problema espeso. A mí me parece que es algo, no sabemos cómo va a salir, se va a salir bien o mal, pero es un cambio en una cartera relevante, donde yo no recuerdo que en una cartera como Interior esto se haya hecho. Lo que sí, me parece que hay una continuidad, por ejemplo, lo que hizo la calle Pou con Arbelech. En Economía hubo esa decisión en poner una técnica que era de confianza del presidente. Bueno, me parece que Orsi se apalanca en eso que hizo el presidente en funciones y lo extiende a más carteras. Es una jugada. Y nada, por salir de ese episodio menor, de las palabras de Martínez, que estamos todos claros en que no, me parece que evidentemente, si nos vamos a poner tan exquisitos de querer que un ministro... ¿Qué formación querés que tenga Martinelli? O sea, no sé, ya la pregunta es como que... Porque si decimos... Escuela de formación de ministro del Interior. Exactamente. ¿Querés que haya hecho la licenciatura de ministro del Interior? Bueno, está. Me parece que va para un lugar que no conduce a nada. Pero bueno, es interesante. E incluso la crítica de decir... El Frente Amplio tuvo que poner a alguien de afuera porque no tenía entre sus filas a alguien que no sea un fracasado, me parece que en realidad está elogiando la decisión del presidente, porque está diciendo que el presidente reconoce un problema y apuesta a una solución distinta. En todo caso, nada, es un episodio más menor de la transición, olvidable, como dijo Connie. Bueno, hay bastante consenso en este primer bloque. Vamos a ver si lo muy hay. Muy interesante lo que plantea Mauro respecto a la concepción bajo la cual se hacen los gabinetes. La Constitución uruguaya
dice que los ministros tienen que tener respaldo parlamentario. Eso lo dice. Es tácito el respaldo. Sí, el respaldo es, no es expreso, claro, porque no hay instancia de presentación, cosa que yo lamento que no esté, y no hay instancias de revisión en el nivel, digamos, del Senado, como hay en muchos países por respecto a muchos cargos. Yo abogué, no me metí nunca con los ministros, pero en mis tiempos abogué porque los directores de los entes autónomos tuvieran que ser sometidos al cuestionario de senadores. No, eso estuvo en un proyecto que presentó Carlos Katz, nunca anduvo, no existe en el Uruguay. No obstante, la Constitución lo dice expresamente, que el presidente de la República elegirá sus ministros que, contando con apoyo parlamentario, si el presidente considerara que no, o el Parlamento, en un gesto que no ha ocurrido nunca, considerara que no cumplís, no tenés respaldo parlamentario, marchaste y no podés ocupar. ¿Cuál es la historia de los 60 años de la Constitución del 67, que fue la que introdujo este concepto? Solo una vez estuvo a un tris de convocarse a censura a un ministro y las consiguientes elecciones. Está todo regulado en la Constitución y eso solo ocurrió con el primer ministro del Interior del gobierno de Sanguinetti I, que era el doctor Carlos Manini Ríos. Pasado un año y poco, se reunió el Parlamento, lo iban a voltear, pero si lo volteaban con la mayoría reducida, el presidente podía ratificarlo y disparaba la censura. Más de uno se perdía el y la convocatoria de elecciones. ¿Qué hizo la lista 15 del doctor Jorge Valle? Se plegó al gobierno, a la oposición, que era el wilsonismo primordialmente en la Cámara, más el apoyo del Frente, y se plegó y lo voltearon a Carlos Manini Ríos sin lo que se llama sin levante. Por lo tanto, vino como ministro del Interior el doctor Antonio Marquesano, viejo dirigente allegado a Julio María Sanguinetti y que, digamos, venía de una larguísima actuación. Quiere decir que estamos ante un caso en donde el presidente de la República está aplicando genuinamente la Constitución. Ya veremos. Yo creo que puede tener riesgos, pero yo como ciudadano me quedo mucho más contento que los ministros del Interior, el de Relaciones Exteriores y el de Economía, sean los que han sido nominados y no algunos personajes que no me gustan. Bueno, no vamos a dar nombres por lo menos, porque así terminamos este primer bloque con cierta armonía para terminar el año. No sé si habrá armonía cuando volvamos, porque vamos a hablar